¿Y si Dios se quedara en silencio por generaciones enteras? No por días ni por años, sino por siglos completos. Imagina un pueblo que construyó su identidad escuchando profetas, viviendo de promesas, caminando guiado por palabras que venían del cielo. Y de repente, nada, ninguna nueva revelación, ninguna voz resonando en nombre del Señor. Solo la memoria de lo que ya había sido dicho y la dura realidad de imperios dominando la tierra prometida. El templo aún estaba allí. Las escrituras aún eran leídas. Las oraciones aún subían, pero el cielo parecía cerrado. Fue en ese intervalo silencioso que reyes se levantaron y cayeron, culturas se mezclaron. La fe fue puesta a prueba hasta el límite y la esperanza necesitó sobrevivir sin respuestas inmediatas. Un silencio que no significaba ausencia, sino expectativa. Un silencio cargado de tensión, dolor, transformación y promesa. Porque a veces, cuando Dios parece no decir nada, Él está preparando todo. Este canal existe para dar voz a historias que muchos nunca han escuchado por completo, y cada nuevo video profundiza aún más aquello que conecta fe, historia y propósito. Al suscribirte ahora, comienzas a caminar junto en cada revelación, garantizando que estas narrativas lleguen hasta ti siempre que una nueva verdad sea presentada. Las últimas palabras del profeta Malaquías resonaron como un trueno distante, dejando detrás de sí una promesa y una tensión no resuelta. En un tiempo donde el pueblo regresaba del exilio, pero enfrentaba la frustración de una realidad espiritual fría, Malaquías levantó la voz contra sacerdotes negligentes, adoración hipócrita y la corrupción generalizada. Él denunció con firmeza la infidelidad de los líderes y la indiferencia del pueblo, señalando hacia la venida de un mensajero que prepararía el camino para el Señor. Cuando Malaquías capítulo 3, versículo 1 anuncia: «He aquí, yo envío a mi mensajero que preparará el camino delante de mí», establece una expectativa que atravesaría generaciones. Estas palabras serían como brasas bajo las cenizas, guardadas en el corazón de los fieles mientras los cielos parecían callarse. El tiempo que siguió a la profecía de Malaquías no fue simplemente un vacío o un hiato sin acontecimientos. Fue una gestación larga en la cual Dios, aunque no enviase profetas con la misma frecuencia, continuaba moviendo la historia silenciosamente. El pueblo de Israel, viviendo bajo dominio extranjero, aún leía la Torá, frecuentaba el templo y buscaba orientación espiritual. Pero el silencio de nuevas revelaciones hizo que muchos cuestionaran si Dios todavía estaba con ellos. Fue en este escenario que se consolidó la importancia de las escrituras ya reveladas. El silencio no era ausencia, sino preparación. Como un agricultor que planta y espera, Dios estaba trabajando en el suelo de la historia humana para algo mayor. La ausencia de profetas como Isaías o Jeremías no significaba que la fe había desaparecido. Por el contrario, muchos comenzaron a valorar aún más los textos sagrados, iniciando un movimiento de preservación y copia de las Escrituras, que más tarde serían fundamentales para la difusión de la fe judía y cristiana. Este período también vio el fortalecimiento del papel de los escribas y maestros de la ley, que asumieron la tarea de interpretar las palabras de los antiguos profetas. En este silencio crecía una generación que ansiaba por escuchar nuevamente la voz divina, no con la arrogancia de los que exigen, sino con la humildad de los que esperan. Mientras los cielos parecían cerrados, los ojos del pueblo se volvían hacia las señales de la promesa. Había una tensión creciente entre la desesperanza de la realidad y la esperanza en las palabras proféticas. La expectativa de un Mesías comenzaba a hacerse cada vez más presente,
no solo como concepto teológico, sino como necesidad práctica ante las injusticias y sufrimientos. El silencio de Dios era, al mismo tiempo, una prueba y una invitación. Confiar en sus promesas incluso cuando no se escucha su voz. El libro de Malaquías termina con la promesa de que Elías volvería antes del gran y terrible día del Señor. Esta promesa se convertiría en un faro durante los siglos siguientes. A pesar de la falta de nuevos profetas, el recuerdo de lo que fue dicho permanecía vivo. La ausencia de nuevas palabras hizo que las antiguas adquirieran aún más peso. El pueblo vivía entre lo que fue dicho y lo que aún no se había cumplido, en una espera cargada de esperanza e incertidumbre. Ese fue el telón de fondo silencioso donde, siglos después, la voz de Juan Bautista rompería el desierto. Antes de que el silencio profético se instalara por completo, el escenario político ya se modificaba drásticamente. El imperio babilónico, que había llevado a Judá al cautiverio, cayó ante el avance de Ciro, rey de Persia. A partir de este punto, se abrió un nuevo capítulo en la historia de los hebreos. En un acto sorprendente e incluso inédito entre los monarcas antiguos, Ciro autorizó el regreso de los exiliados a su tierra natal. Este evento se registra en Esdras, capítulo 1, versículo 2, cuando el mismo rey declara que el Señor, Dios de los cielos, le dio todos los reinos de la tierra y le encargó reconstruir el templo en Jerusalén. Tal decisión no solo permitió la restauración física de Jerusalén, sino que también reavivó una chispa de esperanza espiritual. El regreso del exilio no fue inmediato ni simple. Muchos judíos se habían establecido cómodamente en Babilonia y decidieron permanecer allí. Aquellos que volvieron encontraron una tierra desolada, muros derribados y un templo en ruinas. Reconstruir no era solo levantar piedras, sino reconstruir identidad, fe y unidad. Zorobabel, Nehemías y Esdras fueron líderes esenciales en este proceso, cada uno contribuyendo con su propia misión. El templo fue reconstruido con mucho esfuerzo y oposición, volviéndose nuevamente el centro de la vida espiritual del pueblo, aunque sin la misma gloria de la época de Salomón. El dominio persa, por su parte, fue notablemente más tolerante en relación con la práctica religiosa de los pueblos dominados. Esto permitió que los judíos restablecieran sus prácticas, reactivaran sus fiestas y cultos y retomaran el estudio de la Torá con más intensidad. Esta libertad controlada dio origen a una religiosidad más institucionalizada, donde los sacerdotes comenzaron a ejercer un papel aún más central en la vida cotidiana. El culto en el templo volvió a ser el punto de convergencia de la nación, pero algo había cambiado. La ausencia de los profetas despertaba un sentido de responsabilidad colectiva por el mantenimiento de la fe. Aún bajo dominio extranjero, el pueblo judío comenzó a fortalecerse como comunidad religiosa. Desarrollaron estrategias para preservar su identidad en medio de la dominación y las influencias culturales externas. Fue durante este periodo que los fundamentos del judaísmo rabínico comenzaron a emerger, aunque tímidamente, como respuesta al desafío de mantener viva la alianza con Dios sin la presencia continua de profetas. Los escribas ganaron protagonismo, y el estudio de las Escrituras se convirtió en central, no solo para los líderes religiosos, sino para el pueblo común que ansiaba por respuestas. La restauración de la tierra, sin embargo, no significaba el fin de los desafíos. La comunidad judía vivía entre la gratitud por el retorno y la frustración por las limitaciones del nuevo tiempo. Tenían el templo, pero no tenían la gloria. Tenían la tierra, pero no tenían un rey de la línea de David. Tenían libertad religiosa, pero no eran libres.
Este sentimiento de ya y aún no comenzó a moldear la espiritualidad de una generación que buscaba comprender lo que Dios estaba haciendo en medio del silencio, mientras esperaban a que la profecía antigua se cumpliera. Durante el dominio persa, el contacto con otras culturas no solo se intensificó, sino que empezó a moldear de forma sutil diversos aspectos de la vida de los judíos. La estructura administrativa de los persas, por ejemplo, introdujo formas de organización que influenciaron incluso el funcionamiento de las comunidades judías. Pero además de las cuestiones prácticas, también había un impacto filosófico y religioso. El dualismo persa, la idea de un conflicto entre fuerzas del bien y del mal, encontró resonancia en algunas líneas de pensamiento judío posteriores. Aunque la fe de Israel permaneció centrada en el Dios único, estas ideas circulaban y afectaban la manera en que el pueblo interpretaba los eventos espirituales e históricos. El silencio profético que se instalaba hacía que muchos judíos buscaran comprender los signos de Dios a través de las Escrituras y de las experiencias del pasado. El resultado de esto fue una profundización en la ley y en los escritos de los profetas que pasaron a ser vistos como una guía más clara para los tiempos inciertos. El enfoque ya no estaba solo en la intervención directa de Dios, sino en la obediencia, en la fidelidad cotidiana y en la preservación de la identidad. En Daniel capítulo 9, versículo 2, el profeta demuestra esta postura al buscar entender el tiempo del cautiverio a través de los escritos de Jeremías, revelando el creciente valor dado a los textos sagrados como brújula espiritual. En este contexto, el papel de los sacerdotes y escribas se expandió. No eran solo líderes religiosos, sino también guardianes de la identidad nacional. Enseñar la Torá se convirtió en un acto de resistencia cultural y espiritual. A lo largo de este proceso, surgieron tradiciones orales que buscaban aplicar los mandamientos de la ley a nuevas situaciones de la vida práctica. Era una forma de mantener la fe viva, incluso sin la voz de los profetas. Esta dedicación a la enseñanza de la ley sería fundamental para la formación de las escuelas rabínicas que más tarde sustentarían el judaísmo incluso lejos del templo. Con el tiempo, los judíos comenzaron a ver su fe no solo como una religión basada en sacrificios en el templo, sino como una forma de vida que podía ser vivida incluso en el exilio, incluso sin profecías. Fue en este período que las sinagogas comenzaron a ganar espacio como centros de enseñanza y oración, especialmente para las comunidades judías fuera de Jerusalén. La fe, antes centralizada en el templo, ahora podía florecer en las casas, en las calles, en las reuniones comunitarias. Esta descentralización espiritual sería crucial para la supervivencia del judaísmo en futuras persecuciones. El silencio de Dios, al contrario de lo que muchos imaginaban, no era sinónimo de abandono. Era, de hecho, una oportunidad para profundizar raíces. Mientras los persas gobernaban, Dios preparaba el terreno. Cada palabra enseñada, cada rollo de la Torá copiado, cada niño instruido en el Shema, fortalecía una identidad que sobreviviría a imperios y exilios. La fe que emergía en este tiempo era menos dependiente de señales espectaculares y más enraizada en la fidelidad perseverante. Una fe que preparaba al mundo para el nacimiento del Verbo eterno. Cuando Alejandro el Grande atravesó el Oriente Medio con su ejército invencible, no solo cambió el mapa político de la época, sino que inició una transformación cultural de proporciones profundas. Tras la caída del Imperio Persa, Palestina pasó a estar bajo el control de los griegos, y con ella el pueblo judío se vio sumergido en un ambiente cada vez más moldeado por los ideales helénicos. La cultura griega exaltaba la razón, el cuerpo, el arte y la filosofía,
contrastando con los valores del judaísmo centrados en la alianza con Dios y en la santidad de la ley. Esta tensión entre dos mundos comenzó a generar conflictos internos entre los judíos, entre aquellos que deseaban preservar sus tradiciones y los que se dejaban seducir por la sofisticación helénica. Con el avance de la helenización, surgieron escuelas, teatros, gimnasios y arenas en ciudades de Judea. La lengua griega se convirtió en predominante en los centros urbanos, y con ella una nueva mentalidad comenzó a infiltrarse. Para muchos jóvenes judíos, la cultura griega representaba modernidad y prestigio, mientras que la tradición de los padres parecía anticuada. Esto resultó en una división interna en la identidad del pueblo. Había aquellos que buscaban adaptarse al nuevo espíritu de la época y aquellos que veían esto como una traición espiritual. La ley, los costumbres, las fiestas y hasta incluso la circuncisión comenzaron a ser vistos con desprecio por algunos. La fidelidad a la alianza empezaba a ser desafiada desde dentro. Aunque no hay mención directa de Alejandro en los textos bíblicos canónicos, los efectos de su conquista se sienten en los libros deuterocanónicos, como en 1 de Macabeos, capítulo 1, versículo 11, que describe cómo muchos judíos procuraron hacer alianza con los griegos, diciendo: «Vamos a hacer un pacto con los pueblos a nuestro alrededor, pues desde que nos separamos de ellos hemos enfrentado muchas dificultades». Esta frase revela el clima espiritual de aquel tiempo, un deseo de integrarse para escapar de las aflicciones, incluso si eso significaba comprometer la fe. La influencia helénica no era solo externa, sino que moldeaba el interior de las decisiones y deseos del pueblo. Sin embargo, en medio a la infiltración cultural, también surgieron voces de resistencia. Algunos judíos se dieron cuenta de que ceder a la helenización no significaba solo cambiar el idioma o los hábitos, sino traicionar la singularidad del llamado divino. Estos líderes comenzaron a enfatizar nuevamente el estudio de la Torá y la necesidad de pureza espiritual. Las tensiones entre los helenistas y los tradicionalistas se agudizaron y prepararon el terreno para futuros enfrentamientos más intensos. La fe estaba siendo refinada en el fuego de la oposición cultural, moldeando un pueblo que aprendería a resistir sin volverse amargo. La dominación griega, a pesar de sus presiones, no apagó la promesa. Al contrario, en medio de los desafíos, la expectativa mesiánica comenzó a ganar nuevos colores. Muchos empezaron a soñar con un libertador que vendría a restaurar no solo la libertad política, sino también la integridad espiritual de Israel. El contraste entre el brillo del mundo griego y la simplicidad de la fe abrahámica solo aumentaba la añoranza por una voz profética, por una intervención divina que pusiera las cosas en orden. En este escenario de tensión cultural, Dios continuaba escribiendo su historia, incluso cuando parecía ausente. En medio del avance de la cultura helénica y del dominio de la lengua griega, en la vida cotidiana de las grandes ciudades del imperio, surgió una necesidad urgente: hacer que las escrituras fueran accesibles para aquellos judíos que ya no hablaban más el hebreo. Muchos vivían en la diáspora, especialmente en Egipto, y se habían distanciado del idioma original de los textos sagrados. Fue en este contexto que nació la Septuaginta, la primera traducción de las escrituras hebraicas al griego. Según la tradición, 72 sabios fueron convocados en Alejandría para realizar esta tarea monumental, preservando el mensaje divino incluso en otro idioma. A pesar de que este relato tiene tonos legendarios, el impacto de la Septuaginta fue real y duradero. La traducción de la Torá al griego permitió que judíos helenizados volvieran a tener acceso a la palabra de Dios, incluso a través de un nuevo lenguaje. Esto también abrió el camino para que no judíos tuvieran contacto con las enseñanzas del Dios de Israel,
algo sin precedentes hasta entonces. La Septuaginta sería más tarde ampliamente utilizada por los primeros cristianos, incluso en las citas del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, afirma que las Escrituras son capaces de hacer sabio a alguien para la salvación, se refiere a esta tradición de valorización y difusión de la palabra, ya profundamente arraigada entre los judíos de la diáspora. Sin embargo, esta traducción también trajo desafíos. Las sutilezas del hebreo no siempre podían ser transmitidas con exactitud en griego, lo que generaba discusiones teológicas e interpretaciones divergentes. Además, algunos judíos de Palestina comenzaron a desconfiar de la influencia que el idioma griego ejercía sobre la fe. El temor era que la palabra fuera corrompida o malinterpretada. Aún así, la Septuaginta se consolidó como un puente entre mundos, entre la fe de los antiguos y el pensamiento del presente, entre el pueblo judío y los gentiles que comenzaban a interesarse por el Dios único. La existencia de la Septuaginta prueba que, incluso en tiempos de silencio profético, Dios estaba preparando el camino para algo mayor. Al permitir que su palabra fuera accesible en una lengua internacional, Él creaba las bases para la futura propagación del Evangelio. La traducción de las Escrituras no fue solo un recurso técnico, sino una acción providencial. Cuando, siglos después, Jesús comenzara a ser anunciado, ya existía un lenguaje común y una tradición bíblica ampliamente conocida en las sinagogas esparcidas por el mundo. El nacimiento de la Septuaginta nos recuerda que, incluso en tiempos aparentemente oscuros, la palabra de Dios sigue viva, siendo traducida, estudiada y proclamada. Cuando Dios parece en silencio, Él está muchas veces preparando el escenario para un nuevo capítulo. La fidelidad de un pueblo que insiste en mantener viva la llama de la Escritura, incluso ante las presiones culturales, es parte esencial del plan divino. Cada pergamino traducido, cada texto copiado, era un paso hacia la plenitud de los tiempos, cuando el Verbo se haría carne y habitaría entre nosotros. Con la muerte de Alejandro el Grande, su vasto imperio fue dividido entre sus generales, y la tierra de Israel cayó en manos de los Seleucidas de Siria después de años de disputas con los Ptolomeos de Egipto. Bajo el gobierno de Antíoco III, los judíos inicialmente experimentaron cierta libertad religiosa. Sin embargo, la estabilidad fue breve. Cuando Antíoco IV Epifanio asumió el trono, la política de tolerancia fue sustituida por una agenda de helenización forzada. El templo, la Torá, las costumbres sagradas e incluso el sábado fueron blanco de una campaña de borrado religioso. La identidad del pueblo de Dios fue puesta bajo ataque directo. Antíoco Epifanio no solo prohibió la práctica del judaísmo, sino que llegó al extremo de profanar el templo de Jerusalén, levantando un altar a Zeus en su interior y sacrificando animales impuros sobre él. El libro de 1 Macabeos capítulo 1, versículo 41, relata que el rey escribió a todo su reino para que todos se convirtieran en un solo pueblo y abandonaran sus costumbres. Para los judíos fieles, esto fue una abominación sin precedentes. Muchos fueron perseguidos, torturados y muertos por negarse a abandonar la ley. Familias enteras pagaron con sangre la fidelidad al Dios de sus padres. Este período sombrío generó una crisis sin precedentes en la fe del pueblo. Para muchos parecía que Dios se había alejado definitivamente. ¿Dónde estaba la promesa? ¿Dónde estaba el Mesías? El silencio divino ante la opresión cruel intensificaba el sentimiento de abandono. Y sin embargo fue en este tiempo de tinieblas que la luz de la fidelidad brilló con más intensidad. Hombres, mujeres y jóvenes prefirieron morir a negar la alianza con el Señor.
El martirio de muchos judíos durante este período se convirtió en símbolo de una fe que no negocia su esencia, incluso ante la muerte. La opresión seleucida también tuvo un efecto inesperado. Unificó al pueblo en torno a su fe. Las divisiones entre helenistas y tradicionalistas dieron paso a una resistencia común contra el enemigo externo. La persecución actuó como un fuego purificador, eliminando las impurezas de la fe superficial y despertando una espiritualidad más intensa, más consciente y más profunda. La alianza con Dios dejó de ser solo herencia cultural y pasó a ser una decisión de vida o muerte. Cada acto de fidelidad se convertía en un grito silencioso contra el sistema opresor. Este escenario de dolor y heroísmo no solo reavivó la fe de los judíos, sino que preparó el corazón de la nación para una intervención divina. Mientras Antíoco intentaba apagar la luz de Israel, Dios ya planeaba reavivarla con más fuerza. El templo profanado clamaba por purificación. El pueblo martirizado ansiaba por liberación. La historia avanzaba hacia un punto de inflexión y aún sin palabras audibles de los cielos, los acontecimientos gritaban: Dios aún está en control. El reinado de Antíoco Epifanes marcó uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Este monarca seleucida no solo despreciaba la religión judía, sino que la hizo su objetivo principal en un intento de unificar culturalmente el imperio a través del helenismo. El apogeo de su ofensiva religiosa fue la profanación del Templo de Jerusalén, lugar que simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. Él ordenó que se erigiera un altar pagano sobre el altar de los holocaustos y sacrificó cerdos, animales impuros por la ley, en nombre de Zeus, una afrenta que desgarró el corazón espiritual de la nación. Esa acción fue mucho más que una disputa política o cultural. Se trató de un ataque directo a la santidad de Dios y a la fidelidad del pueblo a su alianza. A partir de ahí, las escrituras fueron prohibidas, el sábado fue abolido y los rituales de la ley se convirtieron en crímenes castigables con la muerte. Muchos judíos escondieron copias de la Torá, mientras que otros arriesgaron sus vidas para mantener viva la llama de la fe. El libro de 2 Macabeos, capítulo 6, versículo 6, registra que no estaba permitido celebrar el sábado, ni las fiestas tradicionales de los padres, ni siquiera confesarse judío. Era un tiempo en que la identidad espiritual era una sentencia de muerte. Sin embargo, es precisamente en este momento de intensa persecución que el carácter de la fe judía se revela con más fuerza. La resistencia no comenzó con espadas, sino con la firme decisión de no ceder. Viejos y jóvenes se posicionaron no basándose en la fuerza militar, sino en la convicción de que hay algo que no se negocia: la santidad de Dios. Familias enteras fueron asesinadas por negarse a comer carne sacrificada a ídolos. Ante este escenario, muchos recordaban las palabras de los Salmos, como en el Salmo capítulo 44, versículo 22. Por tu causa somos entregados a la muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. La profanación del templo, aunque trágica, tuvo el efecto de reavivar en el corazón del pueblo el valor de lo que habían perdido. Durante décadas, muchos se habían acostumbrado a la rutina de los sacrificios y de las fiestas, pero la prohibición y el sacrilegio despertaron un nuevo celo por la presencia de Dios. El dolor de la pérdida sacó a flote el arrepentimiento, el clamor y el deseo profundo de purificación. La adoración, ahora imposible públicamente, comenzó a vivirse secretamente en los hogares y en el corazón de los fieles como un acto de resistencia. Mientras Antíoco se llenaba de orgullo, creyendo que había apagado la fe de un pueblo,
El propio Dios preparaba una respuesta. El altar manchado de sangre profana clamaba por restauración. El alma de Israel, herida y humillada, ansiaba por justicia. La indignación espiritual despertaba una fuerza que pronto se levantaría no solo para recuperar el templo, sino para reavivar la llama de una fe que jamás sería vencida. La profanación de lo sagrado no apagó la presencia divina, solo encendió la mecha de la resistencia. Ante la humillación nacional y la agresión a su fe, una familia sacerdotal de la ciudad de Modín se erguió con valentía y fervor. Matatías, el patriarca de los llamados macabeos, se negó a sacrificar a los dioses paganos y mató a un oficial griego que intentaba obligarlo a la idolatría. Este acto de rebeldía marcó el inicio de una de las revueltas más emblemáticas de la historia judía. Sus hijos, especialmente Judas Macabeo, lideraron una insurrección que unió el fervor religioso a la estrategia militar, llevando al pueblo a enfrentar al imperio seleucida con valentía sobrenatural. La lucha de los macabeos no fue meramente política o nacionalista, fue sobre todo espiritual. Judas, conocido como el Martillo, estaba impulsado por una profunda convicción de que el honor de Dios necesitaba ser restaurado. En 1 Macabeos, capítulo 4, versículo 10, Judas dice: «Vamos a luchar por nuestras vidas y nuestras leyes. El Señor aplastará a nuestros enemigos delante de nosotros». Esta fe ardiente era compartida por sus seguidores, que preferían morir a vivir sin la libertad de adorar al Dios de sus padres. La resistencia se convirtió en símbolo de pureza y celo. Los macabeos enfrentaron ejércitos mayores y mejor equipados, pero el fervor y la fe compensaron la inferioridad numérica. Muchas batallas fueron ganadas en circunstancias que recordaban tiempos antiguos, como cuando Gedeón derrotó a los madianitas o David enfrentó a los filisteos. Cada victoria era celebrada como un milagro, y la moral del pueblo se renovaba. La fe dejaba de ser un ritual y volvía a ser un acto de entrega, un arma contra la opresión. El clamor por liberación dejaba de ser solo una súplica y se convertía en una acción concreta guiada por Dios. La culminación de la revuelta llegó con la recuperación de Jerusalén y la purificación del templo. El altar profanado fue derribado y reconstruido, y la consagración del nuevo altar fue celebrada con gran alegría. Este evento dio origen a la fiesta de Hanukkah, también llamada Fiesta de la Dedicación, celebrada hasta hoy por los judíos en memoria de la victoria de la luz sobre las tinieblas. Esta renovación del templo no fue solo simbólica. Fue la restauración del centro espiritual de una nación que había resistido a la muerte y a la asimilación. La revuelta de los macabeos enseñó que incluso en tiempos de silencio divino, el celo humano por la santidad puede mover los cielos. Dios, que parecía distante, se manifestó a través de la fidelidad de aquellos que se negaron a arrodillarse. La victoria no vino con trompetas celestiales, sino con el coraje de aquellos que decidieron actuar en nombre del Eterno. Era un poderoso recordatorio de que, incluso sin voz profética, la alianza todavía vivía, y que los cielos estaban atentos a aquellos que luchaban por su nombre. Tras la victoria de los macabeos y la purificación del templo, los judíos experimentaron un periodo raro de autonomía. Judas Macabeo fue sucedido por sus hermanos, y el liderazgo espiritual rápidamente se convirtió también en político. Así surgió la dinastía Asmonea, liderada por sacerdotes que ahora gobernaban como reyes. Durante aproximadamente 100 años, Judea fue gobernada por esta línea sacerdotal, uniendo el altar y el trono bajo la misma autoridad. Aunque fue un tiempo de libertad, trajo nuevos dilemas. ¿Cómo mantener la santidad cuando el poder político comienza a coexistir con la fe? Al principio,
Los asmoneos eran vistos como héroes de la fe, restauradores de la pureza religiosa y defensores de la identidad judía. Sin embargo, con el paso del tiempo, el poder comenzó a corromper la intención. Disputas internas, alianzas con potencias extranjeras y la búsqueda de prestigio comenzaron a debilitar la integridad espiritual del gobierno. La unión entre el sacerdocio y la realeza, algo que originalmente debía expresar santidad y justicia, comenzó a distorsionarse. En muchos aspectos, los líderes asmoneos comenzaron a actuar como los reyes paganos que anteriormente habían combatido. El libro de Eclesiástico capítulo 45, versículo 25, al exaltar la alianza con Aarón y su descendencia sacerdotal, revela la dignidad original de este llamado. Pero cuando esta vocación se mezcla con ambición política, el resultado puede ser desastroso. La dinastía asmonea, aunque inicialmente basada en la fe, se encontró cada vez más sumergida en disputas de poder e influencia. Esto creó una división creciente entre los religiosos más fieles y los que buscaban estatus en el mundo grecorromano. El gobierno de los sacerdotes, que debía reflejar la justicia divina, pasó a ser cuestionado por la población. A pesar de las fallas y contradicciones, los asmoneos dejaron un legado ambiguo. Por un lado, la restauración del templo y de la independencia nacional fueron logros notables. Por otro, la centralización del poder espiritual y político en manos de una misma clase generó tensiones que más tarde alimentaron el surgimiento de grupos religiosos como los fariseos y los saduceos. La búsqueda de una fe más pura comenzó a ocurrir fuera del templo y de las estructuras oficiales, en las sinagogas, en los desiertos, en los corazones de aquellos que anhelaban algo más allá de la política. Este tiempo de liderazgo sacerdotal reveló que incluso entre los que fueron usados por Dios hay espacio para fallas humanas. El silencio profético, aún presente, parecía dar espacio para que el pueblo discerniera no solo entre lo correcto y lo incorrecto, sino también entre lo que es de Dios y lo que es del hombre. La dinastía asmonea se convirtió en un reflejo de las luchas internas de la propia nación, el deseo de servir a Dios mezclado con las tentaciones del poder. Era un paso más en el largo camino que conducía a la necesidad urgente de un rey diferente. No un guerrero, no un político, sino un salvador. La autonomía conquistada por la dinastía asmonea comenzó a desmoronarse ante las divisiones internas y la creciente presión de las potencias extranjeras. Disputas por el trono entre los propios descendientes de los macabeos debilitaron Judea. Y fue precisamente en este escenario de inestabilidad que Roma vio la oportunidad de expandir su influencia. En poco tiempo, el general Pompeyo marchó sobre Jerusalén y Judea fue incorporada como provincia del Imperio Romano. La promesa de libertad dio lugar al peso de un nuevo yugo, esta vez más sofisticado, más organizado y en muchos sentidos más opresor. La presencia romana no trajo solo soldados, sino un nuevo tipo de dominación. Impuestos pesados, vigilancia constante y un sistema político que favorecía a las élites sumisas al emperador hicieron que la vida del pueblo fuera aún más difícil. Los romanos nombraban a sus propios gobernadores y aunque permitían cierto grado de autonomía religiosa, esta libertad era cuidadosamente vigilada. Herodes, por ejemplo, fue impuesto como rey de los judíos por Roma, no por linaje davídico, sino por conveniencia política. Esta realidad hacía que muchos recordaran con angustia las palabras del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 4, que hablaba del yugo quebrado y del opresor derrotado, algo aún distante de la experiencia de ese pueblo. Roma dominaba con mano de hierro, pero con apariencia de orden. La construcción de caminos,
Acueductos y la estabilidad en las rutas comerciales parecían beneficiosas a primera vista. Sin embargo, detrás de esta fachada de progreso había el aplastamiento de identidades, culturas y sueños. La figura del emperador era casi divina y cualquier oposición era tratada como rebelión. Para los judíos, esto era intolerable. Servían a un solo Dios y no podían reconocer a otro Señor. Esta tensión entre la fidelidad a Dios y la sumisión al poder romano comenzaba a hervir en las entrañas de la sociedad judía. Al mismo tiempo, el dominio romano trajo consigo una ventaja providencial: la unificación del mundo conocido bajo una misma lengua y sistema de comunicación. Esta paz romana, aunque construida a la fuerza, creaba un ambiente fértil para la propagación de ideas, inclusive para el Evangelio, que sería anunciado algunas décadas después. La preparación del camino del Señor, como había sido predicho en Isaías capítulo 40, versículo 3, comenzaba a cumplirse de manera sorprendente. Hasta incluso el silencio de Dios, en este contexto, parecía parte de un plan mayor que escapaba a la comprensión de los hombres. Con Roma, la espera de un Mesías tomaba nuevos contornos. Ya no se trataba solo de restaurar la independencia nacional, sino de vencer una opresión global que sofocaba la fe y controlaba los destinos con manos imperiales. El pueblo clamaba por liberación, pero esta liberación necesitaba ser más profunda que política. El escenario estaba armado, el corazón de la nación estaba inquieto, y la promesa aún resonaba en cada alma piadosa. Dios no había olvidado a su pueblo. Herodes, nombrado rey de los judíos por el Senado romano, fue una figura compleja y profundamente contradictoria. Por un lado, él era un hábil político y un gran administrador, responsable por grandiosas obras arquitectónicas, entre ellas la magnífica reconstrucción del Templo de Jerusalén. Por otro, era conocido por su crueldad, su desconfianza patológica y por eliminar hasta incluso miembros de la propia familia para proteger su trono. Su reinado generaba sentimientos mixtos: admiración por su habilidad en mantener la paz y horror ante su sed de poder. La reforma del templo iniciada por Herodes fue un intento claro de conquistar la simpatía del pueblo. Él transformó el modesto santuario posexilio en una de las estructuras más imponentes del mundo antiguo. Era una obra de quitar el aliento, con piedras colosales, columnatas y patios majestuosos. No obstante, a pesar de la belleza y de la grandiosidad, había una inquietud espiritual. Aquel templo, aunque físicamente glorioso, no era acompañado por la gloria de Dios como en los días de Salomón. Le faltaba la presencia que hacía arder el corazón del pueblo. Como se registra en Ageo capítulo 2, versículo 7, había la promesa de que vendré y llenar esta casa con mi gloria. Pero esa gloria aún no se había manifestado. Herodes sabía que no era aceptado plenamente por los judíos. Proveniente de una línea idumea, su origen generaba desconfianza. Su religiosidad era política, no piadosa. Y su gobierno, a pesar de mantener el orden, estaba marcado por el miedo constante a conspiraciones. Esa paranoia alcanzó su ápice en el episodio narrado en Mateo capítulo 2, cuando, al oír de los magos que un rey de los judíos había nacido, ordenó la masacre de los inocentes en Belén. Este acto brutal no fue una excepción, sino la expresión de un corazón dominado por el miedo a perder el control. A pesar de todo, el templo reconstruido por Herodes se convirtió en el centro de la vida religiosa hasta los días de Jesús. Fue allí donde el niño fue presentado, donde los doctores enseñaban, donde los cambistas vendían y donde el propio Cristo vendría a purificar con un látigo. La ironía de la historia es que, aun siendo erigido por manos impuras, el templo fue escenario de momentos decisivos de la redención.
Era como si Dios usara incluso los proyectos ambiciosos de hombres perversos para preparar el camino de su plan eterno. Herodes murió sin ver la amenaza que tanto temía. Su trono no fue usurpado por un conspirador político, sino sacudido por la llegada de un bebé envuelto en pañales, nacido en un establo. Su poder, aunque inmenso, no fue suficiente para contener la venida de aquel que no vino para reinar con espadas, sino con palabras de vida. Herodes representa la tentativa humana de controlar la historia, mientras Dios silenciosamente conduce todo al cumplimiento de sus promesas. Durante los siglos de silencio profético, la ausencia de una voz autorizada de parte de Dios llevó al surgimiento de diferentes interpretaciones de la fe y de la ley. Este vacío espiritual dio origen a movimientos religiosos distintos, cada uno tratando de responder a su manera a la crisis de la identidad judía. Los fariseos surgieron como defensores de la pureza ritual y del cumplimiento riguroso de la ley. Creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles y en el juicio venidero, siendo profundamente populares entre el pueblo por su piedad visible. Eran hombres de oración, ayuno y celo que creían estar preservando el legado de la fe en tiempos peligrosos. Por otro lado, los saduceos representaban la élite sacerdotal y colaboraban con el dominio romano. Rechazaban tradiciones orales, creían solo en lo que estaba escrito en la Torá y no aceptaban doctrinas como la resurrección o la existencia de ángeles. Por estar ligados al templo y al poder, eran más pragmáticos y políticamente estratégicos. Sus convicciones reflejaban un deseo de estabilidad, a una costa de concesiones espirituales. En Hechos, capítulo 23, versículo 8, el apóstol Pablo identifica claramente esta división al decir que los saduceos no creían en resurrección, ni en ángel, ni en espíritu, mientras que los fariseos creían en todo eso. Además de estos dos grupos, había aún los esenios, una comunidad separada que buscaba la pureza mediante el aislamiento. Viviendo en el desierto, se dedicaban al estudio de las Escrituras, a la oración y a la vida comunitaria. Creían que el sacerdocio de Jerusalén estaba corrompido y que solo una vida separada podría agradar a Dios. Muchos estudiosos los asocian con los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, documentos que iluminan sobre la espiritualidad y las tensiones religiosas del período intertestamentario. Su modo de vida radical era una forma de protesta silenciosa contra la decadencia espiritual del templo. La aparición de estos grupos revela la diversidad y la complejidad del pensamiento religioso judío en el período que precedió el nacimiento de Jesús. Cada grupo, a su manera, respondía al silencio de Dios y a la opresión del mundo. Algunos trataban de influir en el poder político, otros preservaban la tradición, otros aún huían del sistema completamente. Pero todos, de algún modo, anhelaban por la manifestación de la promesa, por la restauración de la gloria perdida, por la llegada del Mesías. Esta fragmentación espiritual preparó el terreno para un nuevo tiempo. Cuando Jesús finalmente apareció, Él no se alineó completamente con ninguno de estos grupos. Criticó a los fariseos por su hipocresía, confrontó a los saduceos por su incredulidad y no buscó la separación extrema de los esenios. En cambio, reveló un camino superior, centrado en el corazón, la gracia y la verdad. La diversidad religiosa de la época no fue casualidad, sino parte del escenario donde el Mesías traería una nueva revelación, no más por sombras, sino en plena luz. Durante los 4 siglos que separan la última profecía registrada en el libro de Malaquías del nacimiento de Jesús, no encontramos más hombres levantados por Dios para proclamar nuevas revelaciones a la nación de Israel. Ese intervalo
muchas veces llamado los 400 años de silencio, fue interpretado por muchos como un período de ausencia divina. Sin embargo, el silencio de Dios no debe ser confundido con inactividad. Aun cuando los cielos no enviaban profetas, el Eterno continuaba actuando en la historia. Como afirma el Salmo capítulo 50, versículo 3, «Nuestro Dios vendrá y no permanecerá en silencio. Un fuego devorador lo precede, y a su alrededor hay gran tormenta». El silencio de Dios lleva consigo la expectativa de una revelación aún mayor. Durante ese tiempo, la ausencia de voz profética llevó al pueblo a profundizar en las Escrituras. Las palabras de los profetas anteriores comenzaron a ser revisitadas, estudiadas con aún más celo y aplicadas con rigor creciente. Era como si, ante la ausencia de nueva luz, la llama existente necesitara ser mantenida viva con aún más cuidado. Sinagogas se multiplicaron, escuelas rabínicas se volvieron centros de enseñanza, y la tradición oral empezó a ser organizada de manera más sistemática. El silencio forjó una espiritualidad más reflexiva, menos dependiente de señales y más firme en la fidelidad a la palabra escrita. Este también fue un tiempo de prueba espiritual. Sin la clara manifestación de Dios a través de señales o profecías, la fe del pueblo fue puesta a prueba. Muchos se acomodaron o se entregaron a la frialdad religiosa, viviendo una religiosidad de apariencia, pero otros fueron pulidos en su esperanza. El silencio divino se volvió un campo fértil para la paciencia, la perseverancia y el anhelo de redención. Fue en este contexto que personajes como Simeón y Ana, mencionados en Lucas capítulo 2, versículos 25 a 38, esperaban con fervor la consolación de Israel, incluso tras una vida entera de espera. Dios no se calló porque había desistido de su pueblo. Se calló porque estaba preparando algo extraordinario. El silencio era parte de la estrategia divina para generar sed. En lugar de enviar más palabras, Dios quería que el mundo deseara profundamente la palabra encarnada. Cuando no hay profecía, la profecía que ya fue dada se vuelve aún más preciosa. El silencio fue una invitación al recogimiento, a la vigilancia y a la expectación. El cielo estaba gestando algo grandioso, y el aparente silencio era el telón de fondo necesario para la llegada de la voz que habría de resonar en los desiertos de Judea. Este silencio, por tanto, no fue un fin, sino un preludio. Fue la respiración profunda antes de un nuevo aliento. Fue el intervalo entre el trueno y el relámpago. La ausencia de nuevas palabras dirigía la mirada del pueblo hacia aquello que ya había sido revelado, enseñando que no siempre Dios habla de la manera que esperamos, pero siempre habla con propósito. Cuando finalmente la palabra se hizo carne, el mundo estaba listo para escucharla, porque el silencio había hecho su trabajo. A medida que el tiempo avanzaba y los imperios se sucedían, el corazón del pueblo de Israel pulsaba con una única esperanza: la venida del Mesías. Esta expectativa fue moldeada por siglos de sufrimiento, exilio, opresión y silencio. Los escritos proféticos, especialmente Isaías, Jeremías y Daniel, se convirtieron en fuentes de consuelo y anticipación. Las promesas mesiánicas comenzaron a ser interpretadas con fervor renovado, y cada nueva crisis política reavivaba la llama de la esperanza. El pueblo ansiaba por un rey de la línea de David que restaurara la gloria de Israel, rompiera el yugo romano y reinara con justicia. Con el crecimiento de esta expectativa surgieron diversas interpretaciones sobre quién sería el Mesías y cómo vendría. Algunos esperaban un líder militar, a semejanza de Judas Macabeo, que expulsaría a los invasores extranjeros con espada en mano. Otros aguardaban un líder espiritual, un maestro de la ley que restaurara la santidad del templo.
También había quienes creían que el Mesías aparecería de forma sobrenatural, viniendo del cielo para juzgar a las naciones. Esta pluralidad de expectativas tornaba el ambiente religioso bullicioso, pero también confuso. Cada nuevo movimiento era analizado con atención. Cada líder carismático era evaluado a la luz de las Escrituras. En Juan capítulo 6, versículo 14, tras un milagro de Jesús, el pueblo dice: «Este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo». Esta esperanza mesiánica moldeaba comportamientos, fortalecía la resistencia espiritual y mantenía la llama de la fe encendida en medio de la opresión. Era un tipo de fe que vivía del futuro, que miraba hacia adelante con convicción, incluso cuando el presente era sombrío. Los salmos mesiánicos eran entonados en las sinagogas y las palabras de los profetas se convertían en oraciones diarias. Muchos padres enseñaban a sus hijos a esperar por el libertador, y hasta los sufrimientos personales eran interpretados a la luz de la venida del Mesías. Un tiempo de dolor antes de la redención final. Sin embargo, la intensidad de esta expectativa también generaba frustraciones. Muchos afirmaban que Dios había olvidado su promesa. Otros intentaban apresurar los acontecimientos a través de revueltas armadas, creyendo que el Mesías surgiría en medio de la guerra. Esta ansiedad mesiánica creaba un terreno sensible, listo tanto para acoger la verdadera revelación como para decepcionarse con falsos líderes. Fue en este escenario de esperanza, mezclada con inquietud, que el ángel apareció a María, diciendo en Lucas capítulo 1, versículo 31, «Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús». La expectativa mesiánica, con todos sus excesos y contradicciones, fue la fuerza que sostuvo al pueblo durante los siglos de silencio. Era como una brújula que apuntaba a una promesa invisible, pero profundamente sentida. Esta esperanza moldeó a toda una generación para reconocer, incluso si tardíamente, al Hijo del Dios vivo cuando Él vino. Y aunque muchos rechazaron al Mesías porque Él no correspondía a sus expectativas humanas, otros, como los pastores y los magos, supieron leer las señales. El Mesías había llegado, y todo aquello que había sido esperado en silencio comenzaba a cumplirse. Después de 400 años de silencio, sufrimiento y preparación, algo extraordinario sucedió. En el momento exacto determinado por Dios, la eternidad invadió el tiempo y el Verbo se hizo carne. La expresión plenitud de los tiempos, usada por Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, describe este momento con precisión. Pero, viniendo la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nada fue aleatorio. Cada imperio, cada crisis, cada voz callada, todo convergía hacia este momento en que el cielo se inclinaría sobre la tierra y la salvación caminaría entre los hombres. Este tiempo era ideal no solo desde el punto de vista espiritual, sino también histórico y cultural. El mundo estaba políticamente unificado bajo Roma, lo que permitía viajes seguros y comunicación amplia. La lengua griega era ampliamente comprendida, permitiendo que el mensaje del Evangelio fuera predicado en diversas regiones sin barreras lingüísticas. Las Escrituras, ya traducidas en la Septuaginta, estaban accesibles a judíos y gentiles. La expectativa mesiánica estaba en su apogeo, y el corazón del pueblo preparado para escuchar algo nuevo. Dios no intervino antes ni después, sino en el momento exacto que su sabiduría había determinado. La llegada de Jesús no fue espectacular según los estándares humanos. No nació en un palacio, sino en un establo. No fue acogido por los reyes, sino por pastores. Y aún así, este nacimiento humilde fue el inicio de la mayor revolución espiritual de la historia. El Hijo de Dios, nacido de María,
vino no solo para cumplir las antiguas promesas, sino para revelar el corazón del Padre. Todo lo que los profetas habían anunciado, desde Génesis hasta Malaquías, ahora cobraba forma, color, voz y carne. El silencio de Dios fue roto con el llanto de un bebé en Belén. La plenitud de los tiempos nos enseña que Dios nunca está atrasado. Él trabaja en ritmos diferentes a los nuestros, pero siempre con precisión perfecta. El tiempo del silencio fue necesario para generar sed. El tiempo de espera fue esencial para preparar los corazones. Cuando finalmente la palabra eterna entró en el mundo, no había dudas, había llegado la hora. Jesús no vino solo como respuesta, sino como cumplimiento. Él era el amén de todas las promesas, el sí definitivo de Dios a la humanidad. Al reflexionar sobre los 400 años de silencio, no los vemos más como un vacío, sino como el vientre de la historia, donde Dios, en silencio, formaba su plan redentor. Cuando todo parecía callado, el cielo hablaba entre las líneas de los acontecimientos, y cuando finalmente habló, no fue con truenos, sino con un nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel que vendría no solo para hablar en nombre de Dios, sino para ser el propio Dios en medio de su pueblo. Historias como esta llevan recuerdos, fe y preguntas que atraviesan generaciones. Comparte este video con alguien que también valora estas reflexiones. Deja en los comentarios lo que más llamó tu atención e inscríbete en el canal para seguir acompañando contenidos que unen Biblia, historia y significado para la vida.